Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de N Televisión, dando las gracias a todas las personas que se han sumado a esta jornada diaria. Vamos a hacer un conversatorio aquí nosotros, urgente, con temas urgentes, con Pelegrín Castillo, Fuerza Nacional Progresista, y con él pues tenemos que hablar de muchos temas en el día de hoy. Bienvenido sea usted una vez más. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes. Buenos días. En este lunes maravilloso. Gracias por la invitación y un saludo al público que sigue Diálogo Urgente. Podemos decir que es un lunes maravilloso. Todos los días son maravillosos. Con las tantas cosas que tenemos. En la gracia de Dios todos los días son maravillosos. ¿Cómo está todo? En el orden divino maravilloso. Yo te dije, en el orden divino todo está en orden. ¿Y en el orden terrenal? En el orden terrenal está revuelto, confuso. En el mundo, en el continente, en la región, en la isla y aquí. ¿Y en el orden político? Bueno, ya ese es el orden más terrenal de todos los órdenes. Okay. ¿Usted cree que se llegue en las próximas horas a lo terrenal que quieren ustedes los partidos respecto a una resolución de la Junta Central Electoral que ha desatado el avispero? Mira, para muchos actores políticos, lo que acaba de suceder es algo sorprendente, desquiciante, sumamente peligroso, que deja mucho que desear y mucho que pensar, porque la Junta Central Electoral está llamada a organizar un proceso bastante complejo y en vez de facilitar, como manda la Constitución, que se creen los cauces para que los actores políticos, que son los partidos en una democracia, fluya hacia el pluralismo, hacia la formación de alianzas. Lo que ha hecho es tomar una decisión o una interpretación sobre unos artículos que se puede decir que es un varapalo, un golpe a la estructura medular de la democracia dominicana. Mira, desde el año 1974 aquí la política se encauzó alrededor de las coaliciones. Acuérdense aquella gran coalición que se organizó alrededor del PRD en oposición al gobierno de Balaguer, se llamaba el Acuerdo de Santiago. En ese periodo no hubo participación porque fue un periodo muy tumultuoso, donde hubo muchos intentos de golpe de Estado, de magnicidio, y se frustró el proceso electoral. En el 78 el PRD gana, y gana con una coalición de partidos, no era la misma. Pero a partir del 86 quedó claro que aquí ningún partido ganaba sin alianza. Todos los partidos empezaron a buscar alianzas a partir del 86. Alianzas mayores, alianzas menores. Y eso se fue acentuando hasta que en el año 1994 se hace la reforma constitucional y en el sistema se inserta un mecanismo que obliga a las alianzas. O alianza en primera vuelta o alianza en segunda vuelta, porque ya se había identificado que uno de los problemas mayores del sistema político era que los gobiernos podían ganar, pero ganaban con una votación de oposición muy amplia. Entonces lo ideal era que los gobiernos ganaran con la mayor cantidad de apoyos posible. El doctor Balaguer pudo ser 5 veces presidente porque las fuerzas políticas en general iban dispersas y no había un mecanismo que forzara las alianzas. Entonces, con el 50+1, todos los partidos decidieron a partir de ahí buscar alianzas, construir coaliciones para decidir en primera vuelta y ahorrarse el esfuerzo de la segunda vuelta. A propósito de eso, doctor. Entonces, fíjate
quiero destacar esto porque esto tiene que ver con la historia constitucional de República Dominicana y con la cultura política de República Dominicana. Entonces, las coaliciones, los partidos tienen que tener la mayor libertad para construir la coalición que mejor considere. Cuando un partido de oposición, un partido de gobierno quiere construir una coalición, tiene que tener la mayor libertad. No debe coartársele a los actores políticos fundamentales, que no son los candidatos, sino los partidos, la formación de coaliciones, de alianzas, de confederaciones, incluso se propuso. ¿Por qué? Porque eso es de la esencia, no solamente de la democracia dominicana, con todas sus imperfecciones. Ese ha sido el factor que más ha contribuido a la estabilidad en los últimos 50 años. Mire, doctor, a propósito pero te vas a América Latina y tú no encuentras desde el sur hasta el norte un gobierno gobernando con su propia base. Incluyamos Estados Unidos. Todos los gobiernos que hay hoy en América Latina, o todas las fuerzas de oposición que están retando a los gobiernos en América Latina, lo hacen a través de las coaliciones, no solamente de partidos, de fuerzas sociales, de fuerzas ciudadanas, etcétera, etcétera. Incluso de base étnica, en el caso, por ejemplo, de Perú, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia. Mire, doctor, ustedes, a propósito de alianza y el término, ustedes hace poco se desaliaron con Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández. ¿Cuál fue la causa real? Porque han salido muchas versiones sobre eso. Y ¿cuál fue la realidad? ¿Cuál es la realidad? Mira, nosotros, un poco de historia, nosotros rompimos con el PLD en el año 2015. Nos fuimos al gobierno y anunciamos también la ruptura de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Y las razones fueron de todos conocidas. Cuando nos fuimos, mucha gente dijo, no, eso es que ellos están aliados a Leonel. Y como Leonel no puede irse, ellos se fueron y eso lo hacen porque son aliados de Leonel, que quieren oponerse a que Danilo se reelija. Mira, Danilo Medina pudo haberse reelecto en el 16 sin problema, los números le daban, pero no quiso cumplir con... Pero de hecho se reeligió sin problema en el 16. Pues no, se reeligió con problemas o causando problemas. Porque Danilo cómodamente pudo haber hecho el referéndum, que fue lo que nosotros le pedimos. Correcto. Y lo hubiéramos apoyado y hubiera ganado de calle. Pero prefirió hacer la reforma constitucional en asamblea, sin referéndum. Y obviamente eso produjo un gran daño en la estructura del sistema de partido. Porque ahí todo el mundo más o menos conoció cuáles fueron las artes non santas que se emplearon para pasar la reforma constitucional. Algo muy, muy grave. Y obviamente después de eso, él pudo haber ganado, aún después de eso, con un 54%, pero él no quiso ganar con un 54%, él quiso ganar, aplastar, con un 62%. Porque era un bateo y corrido. Yo te aplasto en el 16 y sigo en el 20. Entonces, desde ese entonces nosotros vimos, bueno, nos fuimos. En el 2020 ya el asunto se complicó porque el partido hegemónico que era el PLD en ese momento se dividió. Ya estaba dividido desde esa reforma del 15. Y en el 20 la división se profundizó cuando Danilo Medina volvió al intento de la reforma constitucional para habilitarlo por un tercer mandato. Entonces ahí hubo ya una ruptura con Leonel Fernández. Esa ruptura con Leonel Fernández
desestabilizó el orden político porque el presidente se empeñó, y su equipo, incluido el Partido de la Sociedad Civil. ¿Y hay partido de sociedad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Ese es el partido más permanente que hay. ¿Cuál es ese? El que está en todos los gobiernos. El que está conectado con las embajadas extranjeras, con los organismos internacionales, el que no tiene comité de base, pero Pero no un movimiento no partidista. todos esos grupos de sociedad civil, digo, quiero hacer una excepción. Hay sociedad civil y sociedad civil, pero esa que tiene esa vocación política opera como el partido de la sociedad civil. Entonces, volviendo al punto. Permítame una pausa, sí, porque no quiero interrumpir luego que usted vuelva al punto, Sí. porque yo quiero saber cuál es el partido. Vámonos a pausa, regresamos No, el partido, en así breve mismo. en este conversatorio urgente con Pelegrín Castillo. Regresamos aquí con el doctor Pelegrín Castillo. Usted sabe en el punto que nos quedamos. Doctor, el motivo de por qué se fueron de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Se Mira, desligaron. Mira, nosotros en el 16, no fuimos solos. Y mucha gente entendió que era una estrategia de Doctor, Leonel. usted me está dando mucha vuelta. Espérate. En el 20, Se está yendo la historia, el que siempre. se fue es que la clave de todo lo que pasa está en la historia. Claro que sí. La clave de todo lo que pasa está en la historia, o en la historia personal, o en la historia partidaria, o en la historia nacional. El Busca. temor mío el tiempo aquí. Entonces, Ayúdeme con te lo eso. voy a resumir. A sintetizar, Mira, por en el favor. 20, Leonel Fernández rompió con su partido y decidió formar la Fuerza del Pueblo, una decisión correcta, y formar una coalición que fue clave para los resultados electorales. Y hay que reconocer que Leonel Fernández, en el medio de la pandemia, tuvo mucho valor, mucho arresto para continuar con la campaña y lograr los resultados que al final se lograron, porque en algún momento dado se consideró si tenía sentido en medio de la pandemia continuar. Y quiero destacar que él tuvo esa decisión firme de continuar, no importa las circunstancias. Y bueno, se produjo ese resultado. Pero en la campaña era evidente que Leonel Fernández tenía 2 listas de diputados o 2 listas de candidatos. La lista de la Fuerza del Pueblo y la lista de los PLDistas que no se habían ido Okay. y que le prometieron que lo iban a apoyar después que pasaran las elecciones. Obviamente, los que le habíamos dado apoyo, nos quedamos sorprendidos, muchos los partidos, con esa posición, porque esa posición le generó a la mayoría de los partidos aliados muchos problemas. Esa dualidad de tener candidatos en la coalición y tener candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que demostraba que no se había producido una ruptura radical, sino que se esperaba o que vinieran los PLDistas o que en algún momento se produjera que el buen hijo volviera a su un casa. reencuentro. Pasadas las elecciones, ellos legítimamente concibieron la estrategia, bueno, vamos a construir a la Fuerza del Pueblo, y hay que reconocer que ellos en términos de construcción de partidos son muy eficaces, tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, y han ido construyendo un partido que es el que ha ido creciendo más, porque se está posicionando muy bien, está propiamente encabezando. Y tienen un buen fuerza, candidato. Y tienen un candidato, el candidato más conocido, con más experiencia, con más relaciones internas, externas. Los expresidentes tienen esa ventaja. ¿Por qué se delegó Fuerza del Pueblo? La Fuerza Nacional Progresista. Entonces, nosotros siempre hacemos política con agendas definidas. Ajá. Siempre, desde el primer momento. Desde que lo apoyamos a él en el año 1995.
Cuando él no esperaba eso, quien propone a Leonel Fernández para encabezar el Frente Patriótico es el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces, nosotros siempre hacemos política con agenda. Nosotros no hacemos política por cargo, política por coyuntura, política por estados emocionales, por resentimientos. ¿Y en qué no coincidía la agenda de Leonel? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado planteando como una cuestión medular, fundamental, que está por arriba de toda consideración política? Ahora, aquí y ahora, República Dominicana está más amenazada que nunca antes. Está en peligro. Su existencia como nación está en peligro. Y lo decimos nosotros que tenemos muchos años estudiando la realidad nacional, la realidad internacional, y sabemos que a nivel de la isla hay una situación sumamente peligrosa. Sí, doctor, pero ustedes tienen como agenda no decirlo públicamente. No, ¿Por qué se desligaron? No, pero dígame, no. Nosotros, óyeme, nosotros hemos dicho, hay una coalición que se está formando, la encabeza nuestro gran amigo Peñaguaba, José Fran, con el que tenemos excelentes relaciones. José Fran tiene una idea de una coalición opositora maximalista, totalizante. Le pudiera pedir al amigo Ramón, ven, déjame la consigna, entre en todo. Bueno, esa coalición Juntos Podemos entra en todo. Nosotros tenemos una conciencia muy viva de que eso no procede, eso no es contraproducente. Creemos que eso terminaría en un gran desastre, no solamente histórico. Ah, que ustedes se oponen a ciertos aliados. No. Es que a nosotros nos dijeron, mira, estamos formando una coalición con este perfil, la Fuerza del Pueblo participará el PLD, participará el PRD, un sinnúmero de partidos. Nosotros dijimos, mire, nosotros no tenemos esa idea de la coalición. Al presidente Fernández le dijimos claramente, mire, presidente, usted puede legítimamente aspirar a volver y tiene posibilidades, porque no podemos decir que no tiene posibilidades. Está bien situado y va creciendo. Pero el problema que nosotros vemos, en primer lugar, es que usted y parte de su equipo, y es natural, porque eso también hay que entenderlo, porque tú te pasas toda una vida en un partido, tus raíces están ahí y eso te jala. Entonces hay mucha gente que son jaladas hacia la historia pasada. Son como esos matrimonios que no terminan de romperse. Me voy, pero no me voy. Entonces, la alianza con el PLD es una alianza que en el caso suyo usted no tiene que hacerla, porque si usted queda bien posicionado como el líder alternativo, los PLDistas van a votar por usted. No importa lo que haga la cúpula del PLD, los PLDistas, que son finalmente los que cuentan, van a votar por usted y van a votar por usted. En su gran mayoría van a ir a votar por usted. Ahora, hay un sector de la sociedad, y no solamente ese sector, la historia está reclamando, la razón de Estado está reclamando que en este momento, más que una lógica de reconstrucción partidaria de un partido grande, histórico, el esfuerzo se enfoque en la creación de un frente alternativo que ponga la cuestión nacional en sus diferentes vertientes como una cuestión medular, central. Si eso no se hace, no tiene a nuestro juicio sentido hacer un esfuerzo unificante. ¿Esa propuesta se le hizo al doctor Leonel Fernández? Sí, pero eso es público.
O sea, ustedes le hicieron Eso es público. Porque nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros venimos hace meses no, años, para no decir décadas, hablando del mayor problema que tiene República Dominicana. Ya casi todo el mundo reconoce que es así, que es un problema que pone en peligro la existencia del país. Bueno, nosotros en ese punto hemos pedido definiciones firmes, terminantes, inequívocas, no declaraciones ocasionales, momentáneas, coyunturales, no. Líneas, compromisos. Ahora mismo, doctor, respecto a ese tema, que no quiero que se me vaya el tiempo, porque mire a su amigo Calimán como está ahí hace rato. Las autoridades actuales, ¿qué están haciendo ante esa situación que ustedes tienen? En el gobierno hay una situación muy peculiar. El presidente Abinader tiene un discurso, ha variado sustancialmente el discurso, lo cual es bueno porque antes ningún presidente había insistido tanto en que no hay solución dominicana al problema haitiano, de que la solución tiene que ser internacional, de que República Dominicana va a subordinar su apoyo a que sea un compromiso de todos, de que esto no es migración, de que esto es ya otro fenómeno. Eso lo ha hecho el presidente, pero ese es el discurso. Incluso emprendió el muro. Y probablemente en julio, tengo entendido, se inaugure la primera parte. Pero el problema es que en el mismo gobierno uno ve la dualidad, ve la dicotomía, ve que la mayoría de los ministros tienen otra línea, que es la línea del Partido de la Sociedad Civil o la línea de los organismos internacionales con respecto a la crisis haitiana. ¿Y cuál es el Partido de la Sociedad Civil? Ese partido que está presente en todos los gobiernos y que usted está hermético hoy, doctor. ¿Ah? Usted está hermético hoy. ¿Cuál es el partido? Hermético y el tiempo correcto. No, porque es el PCS, Partido de la Sociedad Civil. PC, usted dijo, Participación Ciudadana. PCS, Partido de la Sociedad Civil, que a veces es el Partido de la Sociedad Servil. PSC. Pero usted es el nuevo aliado del gobierno, del PRM, para las elecciones. No. ¿O ustedes se dedicaron de Lionel? ¿Y con quién se van a aliar? ¿Con el PLD no va a ser? Oye. Fuerza Nacional Progresista es determinante en el 2024. Oye, esas son de las cosas graciosas que se dicen en la política. Dije que nosotros tenemos buenas relaciones personales con el presidente. Correcto. Pero no ahora. Sí. De toda la vida. De toda la vida no, de hace muchos años. Cuando él era joven y nosotros también. Esas relaciones son incluso de familia. Sí. Y eso es una cosa, pero las cuestiones de política son otras. Nosotros coincidimos en esta del 20 y coincidió Leonel. La Fuerza del Pueblo fue aliada al PRM. Pero nosotros tenemos muy claro de que ya hemos vivido la experiencia en el gobierno del PLD. El partido, el jefe de la sociedad civil era el ministro de la presidencia. ¿Cómo va a ser? Gustavo Montalvo. Ese era el favorito, el ministro todopoderoso. Doctor, entonces ahora, sí, ya lo digo, ahora tú encuentras un partido, PRM, donde hay un sector premoderno que encabeza Hipólito Mejía. Premoderno, que tiene conexiones con el PLD. Encuentra un sector ultraprogre que encabeza Milagro Ortiz, que está conectado al Partido de la Sociedad Civil. Y el otro, para ya irnos. Están los empresarios poderosos que también tienen sus cuotas de poder y está entonces un conjunto de sectores donde está Ramón, donde está Fafa, donde está Guido, donde hay un grupo de... Ahora, esa... Doctor, gracias. Mira, Calimán. Mire, vamos preso. Gracias por su sintonía. Gracias al doctor Pelegrín Castillo. Con ustedes el compromiso de siempre. Mañana a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. A lo mejor vamos con candidatura propia.